Muy bien, el tema que nos trae el día de hoy es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos vamos a conversar un poco sobre los requisitos de ley 29183, así como los de la ISO 45001. Bienvenidos todos ustedes el día de hoy en este horario de turno noche, hoy siendo 13 de mayo del 2020. Siempre inicio presentándome. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia de Romero. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, actualmente cursando MBA en la UTP. Tengo estudios de posgrado en prevención de riesgos laborales, en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis y continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy entrenador, soy facilitador y consultor, asimismo auditor certificado por SGS, IRCA, PCB y International en las normas como ISO 45000, ISO 9001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14001, SA 8000, ISO 26000 e ISO 31000. Como el objetivo también de este curso es que podamos estar en una comunicación constante, les estoy dejando mis contactos en redes sociales, así como mi contacto en número de WhatsApp y número de correo electrónico para cualquier consulta que podamos tener en adelante. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les voy a pedir ahorita que me confirmen a través del grupo de WhatsApp, me escriban yo, aquellos que son la primera vez que nos están acompañando como primer webinar. A ver, por favor, todos los que son nuevos, coloquen yo en el chat para saber que tenemos nueva audiencia el día de hoy. Colocamos yo. Bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Bienvenidos a aquellos que son nuevos y todavía se vienen ingresando. Bienvenido, José Coloni. Y bueno, sí, efectivamente tenemos bastante audiencia nueva. Bienvenidos a todos ustedes y les voy a pedir en este momento que me presten atención. Les voy a comentar más o menos sobre el contenido que tenemos para el curso del día de hoy. Vamos a iniciar y les voy a pedir bastante participación. Si bien es cierto, vamos a hablar un poco normativo también, pero y es un poco cansado, así que les voy a pedir que seamos un poco más de interacción. Yo voy a ir haciendo consultas a través del chat y lo ideal durante todo el curso es que ustedes me contesten a través del chat. No intenten abrir sus audios porque los tengo bloqueados. La idea no es interrumpir con el audio. Así que todos interactuamos a través del chat. Entonces, lo primero que tenemos es un foro y lo vamos a hacer en una plataforma y yo les voy a compartir dentro de poco cuál es el link. Luego vamos a proceder con el desarrollo de las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Continuado, vamos a proceder cuando solo en el momento, cuando ustedes vean una diapositiva que diga es el momento de preguntas, si tienes alguna pregunta, solo es ese momento donde vamos a empezar a lanzar preguntas. Durante todo el proceso del curso voy a tratar en lo posible de no contestar preguntas para evitar interrumpir o de repente desviarnos un poco de la secuencia del curso. Luego de las preguntas y participación, vamos a tener una evaluación de aprendizaje. Esta evaluación de aprendizaje nos va a servir de cierta forma como una retroalimentación de todo lo que hayamos visto y al mismo tiempo le hemos agregado una premiación para los 3 primeros puestos, los que obtengan mayor puntaje en esta evaluación. Ya les diré al final cuáles son los premios para el día de hoy. Asimismo, al final de todo este proceso se les solicita y se les agradece enormemente que todos puedan llenar la encuesta de satisfacción, pues es con ella con la cual nosotros vamos a poder seguir mejorando en estos procesos de webinar y al mismo tiempo vamos a poder recabar la información de qué temas, qué cursos ustedes requerirían que se puedan brindar también de forma gratuita. Definitivamente los más pedidos son los que vamos a ir programando. Y bien, el tema que nos trae el día de hoy, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con los conceptos basados en Ley 29783 e ISO 45001. Definitivamente, acá vamos a tratar un poco terminologías, vamos a hablar un poco sobre, en realidad, de qué tratan los sistemas de gestión. No vamos a ver netamente implementación, debido a que para hacer el proceso de implementación requerimos mayor tiempo, y justamente es uno de los cursos que se está promoviendo después en una cantidad de 8 horas aproximadamente. Bien, señores,
Iniciamos con nuestro foro del día de hoy y les voy a pedir en este momento que todos puedan ingresar a través de su buscador, sea Chrome o sea Explorer o el que ustedes manejen, ingresen a www.menti.com y utilizamos el código 37613. La pregunta del foro del día de hoy es, ¿qué es un sistema de gestión? Ingresamos a www.menti.com. Y nos encontramos ya en la plataforma donde vamos a hacer vamos a concentrar todas las propuestas e ideas de lo que ustedes piensen de qué es un sistema de gestión. Repito, ingresamos a www.menti.com y utilizamos el código 37613. La pregunta del foro del día de hoy, ¿qué es un sistema de gestión? Y empiezan a llegar las primeras propuestas, los primeros conceptos. Sistema de gestión es un conjunto de pasos. Está relacionado efectivamente porque también vamos a tener documentación en este sistema de gestión que nos permite determinar estos pasos. Es una herramienta para optimizar efectivamente porque nos va a llevar a ciertos objetivos y a ciertos procesos. Es procesos, tiene que ver con procesos y ya sí lo han mencionado, son pasos, tiene que ver con documentación, tiene que ver pero no es la esencia de un sistema de gestión. Es un conjunto de procedimientos, efectivamente, porque muchos tenemos esa idea. Sin embargo, repito, hoy en día lo que queremos hacer con este curso también es denotar que no solo es documentación, que el sistema de gestión no solamente tiene que ver con documentación. Hay mucho más allá y que se complementa con la documentación. Es una herramienta para optimizar las ideas que ustedes vayan viendo en la parte central y al mismo tiempo más grande, significa que son las que estamos coincidiendo entre muchos participantes. Es una base documental, es un programa de trabajo. Tiene que ver con la mejora de procesos, efectivamente. Tiene que ver con protocolos. Y más ahora que la palabra protocolos está de moda con la coyuntura del COVID-19. Tiene que ver con cultura de seguridad. Si estuviéramos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, efectivamente, tiene que ver con seguridad. Pero como sistema de gestión, como el macro, tiene que ver más con un tema de procesos y temas de objetivos. Y ahorita no he visto que alguien haya puesto que tenga que ver con objetivos. Bueno, ya les di una idea más, que tiene que ver con objetivos. Tiene que ver con el planeamiento y con la mejora, tiene definitivamente que tener herramientas para optimizar. Efectivo, tiene que ver con cumplimientos legales, jerarquía de procesos, conjunto de elementos, y de verdad que sí, coincidimos con todas las ideas que todos los participantes en este momento están colocando. Efectivamente, y volvemos ahora a nuestra presentación. Algunos recién han cogido la onda y están que postean. Muy bien, muchas gracias. Poco a poco vamos a ir cogiendo mucho más prácticas. Definitivamente ese es el segundo curso que estamos iniciando recién esta semana. Y aquellos que nos empiezan a seguir ya van a saber que siempre lanzamos una pregunta del día. Continuamos. ¿Qué es un sistema de gestión? Y nos vamos a basar a la norma internacional ISO 45001-2018, la cual se emitió efectivamente en el año 2018, en el mes de marzo aproximadamente. Fue en el mes de marzo. ¿Qué nos dice? Y no nos vayamos de la idea es, ¿qué es un sistema de gestión? Todavía no estamos definiendo un proceso en específico ni un área en específica. La norma nos menciona que un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización. Este conjunto de elementos está interrelacionado e interactúa para establecer políticas, para establecer objetivos y también procesos. ¿Y para qué? Justamente para que se puedan lograr tales objetivos propuestos. En definitiva, el concepto es un poco grande, así que vamos a ir desmembrando poco a poco los conceptos.
Al inicio nos habla de un conjunto de elementos de una organización. ¿Pero qué es una organización según este concepto? Una organización es la persona o un grupo de personas que de por sí tiene sus propias funciones con responsabilidades y autoridades. Y estas están relacionadas efectivamente para lograr sus objetivos. Entiendas entonces que cuando estamos hablando de esta persona o grupo de personas dentro de la organización o que son parte de la organización, ya de por sí tienen sus propias funciones y responsabilidades, que no necesariamente están relacionadas al sistema de gestión que ustedes estén o que cualquiera de nosotros esté liderando. Ya de por sí cada área, cada persona, cada grupo tiene sus propias responsabilidades, autoridades y propios objetivos. Y menciona que estos deben estar interrelacionados y deben interactuar para establecer políticas. Y cuando hablamos de políticas, viene la primera pregunta de participación en el chat, en el cual les voy a consultar para ustedes qué cosa es una política. ¿Qué será una política? Los leo a través del chat. Una política tiene que ver con normativas, tiene que ver con reglamento, ¿qué más? ¿Qué más? Compromisos, excelente. Al final de cuentas, la política se establece a través de compromisos. Aquel que pensó que de repente era un cuadro con letritas que se ponen en las paredes para que todo el mundo lo vea, no, eso no es la política. La base para iniciar la implementación de un sistema, efectivamente, es la base. Las declaraciones de intenciones de la organización, documento de gestión de compromisos, efectivamente. Y creo que ya vamos alineando las ideas y están basándose en la mayoría en que son compromisos. Es una herramienta clave para mejorar los procesos, efectivamente. Entonces, vamos a definir aún más qué es una política. Una política menciona la norma de tal forma que son intenciones y dirección que tiene una organización. Ya habíamos definido sobre el tema de organización. Me dicen que no se escucha, por favor, antes de continuar, confírmeme, póngame si es que se escucha, por favor. Sí. En algunos casos, si no se está escuchando, debe ser por el ancho de banda o por la red de ustedes. No necesariamente porque los demás sí estamos escuchando correctamente. Perfecto, continuamos. Entonces, nos dice que las políticas son intenciones y dirección de una organización. Esta política, esta intención, esta forma de dirección tiene que estar expresada formalmente por su alta dirección. ¿Y a través de qué lo expresa formalmente? A través de compromisos, y muchos coincidieron en ello. Se expresa las intenciones, esa necesidad de dirección, de saber a dónde vamos, se expresa en compromisos, que lo asume directamente desde el empleador hasta el último de los trabajadores de la organización. Significa que esta política es compromiso total de la organización, sin interesar, sin importar cuáles sean sus propios objetivos independientemente dentro de la organización. Vale decir, si es que sea de otra área que no necesariamente sea la del sistema de gestión. Dice que además, después de establecer esas políticas, también se establecen objetivos. ¿Y qué cosa es un objetivo? Pues esto sí es sencillísimo, porque los objetivos lo único que buscan es lograr un resultado. Son los resultados que hay que lograr. Pero sin embargo, hay que tener claro también que estos resultados a lograr dependen también del tipo de objetivo que nosotros nos vayamos a trazar. Existen objetivos estratégicos que tienen que ver con la parte de dirección de la organización, que tiene que ver específicamente con la alta dirección. Los objetivos tácticos, que digamos que están dentro de un nivel intermedio dentro de la organización, que tienen que ver el cómo vamos a lograr la parte estratégica. Y por último tenemos el nivel más extenso de la organización, y se podría decir el nivel más bajo también al mismo tiempo, porque vamos a hablar sobre la parte operativa, aquellos que están trabajando constantemente para lograr el objetivo táctico y al mismo tiempo el objetivo estratégico. Entonces, hablemos de que tenemos distintos niveles. Ahora, existen distintos objetivos, los cuales se refieren a distintas disciplinas. Vale a decir, tenemos objetivos financieros, tenemos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos los objetivos de recursos humanos, objetivos ambientales, tenemos los objetivos de reducción de costos y tenemos una infinidad de objetivos. Ahora, vamos logrando un poco más el avance y también nos habla que tenemos que establecer procesos.
Y frente a ello viene la segunda pregunta en el tema. A criterio de ustedes, ¿qué cosa será un proceso? ¿Qué es un proceso? Los leo. ¿Qué es un proceso? Un proceso, dice su compañero, que es un conjunto de actividades. Bien, ¿qué más? Coincidieron, un conjunto de actividades, que si el foro hubiera sido eso, de repente hubiese sido sensacional. Vamos a cambiarlo para la siguiente, creo. Es un conjunto de operaciones y pasos, bien, conjunto de actividades que tiene resultado efectivamente, tiene un objetivo, incluye procedimientos, muy buena. El proceso normalmente incluye procedimientos, en este caso para las actividades, y si tuviéramos tareas específicas están los instructivos. Buena, Lenovo, no sé quién es Lenovo, creo que es una marca, tiene entradas y tiene salidas de actividades, excelente. Secuencia de procesos, soy yo, dice Lenovo, excelente. Ángela Urbina. Ah, Ángela, ¿cómo estás? Excelente. Entonces, vamos a seguir definiendo porque está excelente todos los conceptos, pero vamos a alinearlos según las normas. Conjunto de actividades, efectivamente, que están interrelacionados y o que interactúan. ¿Para qué? Para poder hacer la transformación de todo lo que ingresa a todas las entradas y obtenerlas en una salida. Veamos un proceso sencillísimo, por ejemplo. Imagínense que querramos hacer un dispositivo celular. Entonces, ¿qué ingresaría dentro de este proceso de fabricación de un dispositivo celular? Pues va a tener que ingresar materia prima, sea plástico, sea metales, sea vidrios, sean láminas bueno, ya lo dijo, plásticos. Entrarán también de repente insumos, podríamos ingresar de repente pequeños chips, microprocesadores, distintos insumos que pudiéramos ya tener, la cámara de por medio, y también van a entrar otros tipos de recursos como parte de ingreso a este nuevo proceso, que pueden ser, en el caso de materia, disculpen, de mano de obra, ¿sí? Podemos tener mano de obra, van a ingresar máquinas, efectivamente, vamos a tener también, bueno, hay una infinidad de entradas, sinceramente. Y imaginemos ahora que ya se está haciendo el proceso, también vamos a tener pérdidas y también vamos a tener mermas o pequeñas residuos que se pudieran generar en el mismo proceso y pudiéramos tener, por ejemplo, dispositivos como los chips dañados, microprocesadores dañados, podríamos tener horas hombres perdidas o desperdiciadas, podríamos tener plástico en exceso, etc, etc. Toda esa interacción dentro del proceso, a través del conjunto de actividades interrelacionadas, nos van a permitir al final tener un producto final. ¿Cuál es? El equipo celular. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este proceso, definitivamente nosotros vamos a ir describiendo, vamos a ir teniendo necesidades, como por ejemplo, si quiero describir mis actividades, ya por ahí lo habían dicho, voy a tener que tener un procedimiento para poder hacer un paso a paso de tales actividades. Si necesito tener tareas mucho más específicas, pues voy a tener que tener instructivos que me van a permitir llegar al objetivo trazado. ¿Y para qué se logra todo esto? Efectivamente, para lograr todos los objetivos trazados. Respecto a sistemas de gestión, ¿cuántos sistemas de gestión podemos visualizar en imágenes? Y por ejemplo, los vamos a ir mencionando. No solamente existe un sistema de gestión, existen muchos. Como por ejemplo tenemos el de ISO 9001, y he podido ver acá de los asistentes, hay muchos especialistas en ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad. Tenemos el OSAS 18001, que todavía tiene vigencia hasta el año 2021, porque ya se está proponiendo y se está sugiriendo la migración a la ISO 45001. Inicialmente el plazo máximo era marzo del 2021 y ahora por esta coyuntura que tenemos del COVID-19 se ha ampliado un plazo de 6 meses y ahora se tiene una nueva fecha que es aproximadamente el 21 de septiembre del 2021. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer todo este proceso de migración de OSAS 18001 a ISO 45001. Otro sistema de gestión que también tenemos es el sistema de gestión ambiental ISO 14001. Tenemos, por ejemplo, el sistema de responsabilidad social, y si hablamos de un sistema certificado, tenemos, por ejemplo, la SA 8000. Tenemos la ISO 17021, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
La pregunta que vamos a empezar con lectura en el chat en este momento es, ¿cuántas normas ISO conocen ustedes? Repito, pregunta para el chat. ¿Cuántas normas ISO conocen ustedes? Y con la sinceridad del caso, nos leemos todos. ¿Cuántas normas ISO conocen ustedes? Son un montón, incontables, pero ¿cuántas? ¿Cuántas conocen ustedes? 5, excelente. 3, 5. Efectivamente, estamos hablando solamente de normas ISO. La primera pregunta es normas ISO. 3, 10, excelente. Elvis ya es capo con las normas ISO. 5, 3, 2. Y la mayoría va rodeando la cantidad de 5, 3, 2. Ahora, ¿cuántas normas ISO creen ustedes que existen? Lancen una cantidad. ¿Cuántas normas ISO creen que existen? 14, 1000, 100, 1100, ¿quién da más, quién da menos? Muchas, algunos dicen 50, porque ya no lo quieren contar, 50, ¿no? Bien, para tener un poco de entendimiento, en el año 2012 teníamos un promedio de 19.000 normas ISO. ¿Y por qué menciono el año 2012? Porque fue muy importante para el tema de ISO, porque en el año 2012 la primera norma que pasa a tener una estructura de alto nivel, que también vamos a hablar un poco más adelante de ello, que nos habla sobre los 10 requisitos o 10 cláusulas en específica, que de ahí en adelante todas las normas ISO que se empiecen a redactar y o actualizar van a tener que tener esta misma estructura llamada anexo SL. Entonces, en la actualidad existen efectivamente, algunos ya buscaron el Google Chrome, ¿sí? En la actualidad tenemos más de 22.000 normas ISO redactadas, de las cuales no necesariamente las 22.000 sean de sistemas de gestión. Existen también normas ISO que son guías de buenas prácticas. Valga decir, por ejemplo, tenemos la ISO 31000, que es de gestión de riesgos, que no es de sistemas de gestión, pero sin embargo es una guía de buena práctica para hacer gerencia o gestión de riesgos. Tenemos, por ejemplo, también la ISO 26000, que no necesariamente es una ISO de implementación, pero es una buena práctica en materia de responsabilidad social. Y así existen muchas normas ISO que no tienen forma de sistema de gestión y que sirve solamente como guía. Y bueno, definitivamente las normas ISO que tienen forma de sistema de gestión son certificables. Las que son guías no son certificables. Excelente. Entendiendo ello, creo que ya algunos verán que acá hay un mercado, hay un mundo, hay un universo, y por eso que hay varios compañeros, varios colegas míos que empiezan a promover, y excelente, el mundo o los universos SIG, porque existe todo un universo o un mundo SIG, de sistemas integrados de gestión, o de sistemas de gestión. Entendiendo esa idea, repito, espero que se motiven igual como yo estoy motivado. Si he podido ver, por ejemplo, yo estoy certificado en muchas normas, y aún así me fascina este mundo y voy a poder seguir todavía aprendiendo aún más. Los invito a este nuevo mundo. Un sistema de gestión, características, puede tratar de una sola disciplina o también puede tratar de muchas disciplinas. Por temas prácticos, normalmente cuando son de 2 o más sistemas de gestión, de 2 o más áreas, ya le empezamos a llamar SIG, Sistema Integrado de Gestión. Y es por eso que nuestro logo de empresa de consultoría y también de training es SIG Sole, de Sistemas Integrados de Gestión y Soluciones Empresariales. Entonces, por temas prácticos, repito, si tiene de 2 o más sistemas de gestión, ya se le considera sistema integrado de gestión. Claro que sí, cursos ISO hay muchísimos, Y bueno, también depende de lo que ustedes busquen con respecto a sistemas de gestión. Ahora, otra característica es que los elementos del sistema establecen la estructura de la organización. Entre ellos establecen roles, responsabilidades, planificación, operación, evaluación de desempeño y mejora. En otras palabras, nos direcciona de que esto debe ser un círculo continuo. Y ya algunos están relacionando efectivamente el famoso PHBA, el famoso círculo de Deming, círculo de calidad, o también llamado círculo de mejora continua, efectivamente.
Entonces, son todas las actividades que hay que considerar. Si se considera que todos tienen este ciclo de mejora continua, ya estamos hablando de un sistema de gestión. Y aquellas normas, por ejemplo, que les mencioné que no tienen forma de sistema de gestión es porque normalmente no están buscando o no están cerrando el círculo completo de mejora continua. Habíamos visto primero qué es sistema de gestión. Ahora vamos a entrar un poco más a profundidad de qué cosa es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también nos vamos a basar en esta norma internacional ISO 45001-2018. ¿Por qué me baso bastante en esto? Porque básicamente esta es la norma más actualizada y la que ya concentra casi todas las terminologías actualizadas. Sistema de gestión es un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión. Y acá quiero enfatizar bastante cuando hablamos de parte de un sistema de gestión, porque la mayoría de organizaciones, así no tengan un encargado o ellos piensen que no han implementado algún sistema de gestión, normalmente sí lo tienen, solo que desconocen que es parte de un sistema de gestión. Y es por eso que la mayoría de veces dentro del sistema de gestión, antes de empezar una implementación, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Y un diagnóstico que no necesariamente va a empezar en cero. O sea, no podemos definir que porque nunca implementaron están en cero. No, porque en realidad toda organización ya tiene avances de sistemas de gestión, solo que no los consideran de tal forma, porque son parte de su operación del día a día nada más. Entonces, entiéndase de esa forma que el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo puede ser un sistema de gestión completo, ya determinado, ya alineado, ya correctamente implementado, o puede ser parte de un sistema de gestión, el cual es utilizado por la organización para poder alcanzar lo que habíamos llamado intenciones y dirección, y que se dan a través de compromisos. ¿Qué cosa es? La política. Y en este caso en específico, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso también cuando comentamos, ¿qué cosa era la política? Es la matriz. Sin eso no se puede hacer absolutamente nada, efectivamente. Y dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo menciona que todo nace para alcanzar al final la política de seguridad y salud en el trabajo. Tal política que posee las intenciones y posee la dirección a través de compromisos y que deben estar alineados a los siguientes puntos. Uno, los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que son para prevenir lesiones. Entiéndase de esta forma cuando hablamos de para prevenir lesiones, que están relacionados a los accidentes de corto plazo, valga decir, aquellos que afectan nuestra integridad física. Y también debemos considerar aquellos que van respecto al deterioro de la salud de los trabajadores, y entiéndase en esta parte que vamos a estar hablando de los accidentes de largo plazo, llamados enfermedades profesionales. Ya habiendo considerado los dos resultados previstos, ya sea para prevenir lesiones o sea para prevenir deterioro de la salud, también hay que considerar este tercer enfoque y lineamiento, que es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Cuando dentro de nuestro concepto de política ya hemos considerado estos tres focos importantes, pues vamos a poder estar hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Carácter de cumplimiento. Vamos a hablar de dos normas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya no menciono OSA 18001, puesto que ya les mencioné que con ellos solamente vamos a estar, y es más, todas las empresas que hoy en día empiezan a implementar su sistema de gestión, ya es o el Ley 29783 Perú, basado en ISO 45 también, pero ya muy pocos están considerando OSA, más bien todos estamos en proceso de migración. Por eso que ya no lo voy a tratar. Tenemos dos normas. En Perú tenemos la Ley 29783, que efectivamente es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley, la aplicación o el cumplimiento en Perú es obligatoria. Que definitivamente si me voy pues a Ecuador, Colombia, Chile, esta Ley 29783 no tiene ni voz ni voto, porque cada país tiene su propia legislación con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si yo hablo de la ISO 45001, esta es una norma internacional, es una norma mundial, que en cualquier país va a seguir siendo la misma, pero no es obligatoria, es una norma voluntaria. Con respecto a ello, también quiero hacer una aclaración. Tenemos, por ejemplo, las traducciones de la ISO 45001, y me imagino que por ahí algunos habrán escuchado de la NTP ISO 45001. Y cuando se escucha la palabra NTP dicen, ¿y la NTP es obligatoria porque está en Perú? Bastante cuidado. Las NTP, normas técnicas peruanas, no son normas obligatorias, primero que nada.
Segundo, quien emite las normas técnicas peruanas acá en Perú, pues es INACAL. INACAL es nuestro representante ante el Comité ISO a nivel mundial. Quiere decir que INACAL es aquel que lleva nuestro voz y nuestra voto para participar en la redacción de las normas ISO 45001. ¿Y por qué existe una norma técnica peruana? Porque la traducción oficial para Perú la emite efectivamente INACAL. Yo estoy más que seguro que muchos tienen la norma ISO 45001 y de repente lo tienen con distintas traducciones de otros países, ya sea de Colombia, sea de España, sea de Ecuador, por ICONTEC, bueno, hay varios entes que son parte justamente de la participación de cada país y cada uno tiene su propia traducción, porque la norma inicialmente se redacta en inglés y ya depende de los participantes la traducción para cada país. ¿Sí? Algunos la tienen hasta la de México, según la que me consulta, efectivamente. Entonces, si quisiéramos formalmente hablar o implementar un sistema de gestión ISO 45001, ¿en cuál tendríamos que basarnos? Pues en la traducción formal, que es la norma técnica peruana ISO 45001. ¿Difiere en algunos conceptos con otras traducciones? La verdad es que no. La verdad es que no, pero es la traducción oficial, ¿no? Cuando hablamos sobre normativa, también es necesario hablar sobre nuestra famosa pirámide de Kelsen. ¿De qué trata esta pirámide de Kelsen? Importantísimo. Lo voy a hablar de forma rápida porque lo vamos a ver más a profundidad posiblemente en los próximos cursos, especialmente en el de normatividad. Lo menciono. Vamos a tener una pirámide. Básicamente imagínense que es un triángulo, una pirámide, donde la parte superior está la menor cantidad, porque no son muchas, son poquísimas, aquellos que tienen que ver con los convenios internacionales. Y la parte inferior vamos a ver las que hay muchísimas, porque hay muchísimas organizaciones que van a tener que emitir sus normas internas de la organización. Y si hacemos un nivel de jerarquías, el que tiene mayor jerarquía va a ser el que se encuentra en la parte superior. Va a tener mayor peso, va a tener mayor implicancia, a diferencia de las normas que se pudieran encontrar en el último nivel. Entonces, por ejemplo, en los convenios internacionales, donde Perú es partícipe de estos consejos, por ejemplo, tenemos la Comunidad Andina, que es una organización donde participa Perú, donde también se han dado varios acuerdos con respecto a seguridad y salud en el trabajo, no necesariamente llamados como seguridad y salud en el trabajo, pero sí, sin embargo, direccionados o alineados a este tema, que hoy en día lo conocemos nosotros como seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, anteriormente se veían como temas laborales y nada más. Acá también vamos a tener, por ejemplo, los convenios que se puedan tener con respecto o que puedan emitir la Organización Internacional del Trabajo. Ahora que estamos frente al COVID, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros somos parte de todo ello. Y frente a lo que ellos empiezan a emitir como temas normativos, nosotros tenemos que ir acogiéndonos. ¿Cuál es el documento matriz? Ya bajando a Perú, a nuestro país. ¿Cuál es el documento matriz que concentra todos estos convenios internacionales y al mismo tiempo concentra todas las necesidades normativas en nuestro país? Constitución Política del Perú. Pregunta para el chat. ¿Cuál es la última constitución política del Perú que en la actualidad sigue vigente? ¿De qué año y por qué presidente? Algunos la dudan. Repito, ¿cuál es la última constitución y vigente aún? La constitución política de Perú, ¿qué año y qué presidente? Excelente, acá tenemos bastantes compañeros que están aptos en cultura general. La del año 1993, que se dio a través del presidente Alberto Fujimori. Hemos escuchado rumores también y había intenciones de hacer cambios en la actual constitución política del Perú, pero hasta el momento no lo hemos tenido, así que esperemos de repente si es que se dan esos cambios, porque considérese que si hubiesen cambios dentro de nuestra constitución, aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, circulares o cualquier proceso interno de organización que esté relacionado a ese punto de constitución, van a tener que cambiar. En jerarquía le siguen las leyes, y en Perú tenemos una ley que efectivamente habla de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo.
Le sigue a esta en jerarquía los decretos supremos. En este caso, para seguridad y salud en el trabajo, tenemos el reglamento de la ley, que es el decreto supremo 005-2012-TR del Ministerio de Trabajo. Seguida de esta, tenemos la resolución ministerial 050-2013-TR, que justamente nos habla sobre guías para implementación del sistema de gestión. Hasta aquí un pequeño tips de interpretación. Frente a materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando leamos la ley, veámoslo como que nos está diciendo el qué vamos a implementar. Nos está diciendo qué cosas necesitamos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos pide la ley. Oye, pero el qué queda y cómo lo hago, ¿no? Entonces, el cómo lo hago lo vamos a tener más claro en los decretos supremos. Repito, ley me diría el qué y el decreto supremo me diría el cómo. Oye, pero todavía aún así tengo dudas de cómo proceder en la implementación. Pues para eso también se emiten resoluciones ministeriales que nos permiten esclarecer aún más el tema. Y en el caso de Perú, pues tenemos una guía de implementación que tiene formatos con información mínima referencia y mínima aceptable también. La resolución ministerial 050-2013-TR. Y bueno, ahora imagínense que también frente a la situación COVID-19, en menos de 2 semanas hemos tenido más de 10, 20 normas relacionadas. Y nosotros, el equipo Six Solen, está constantemente en lectura porque también venimos elaborando los planes de vigilancia COVID para todos nuestros clientes. Luego de ello, después de las resoluciones, que estas se emiten a nivel país, para todo el país, vienen las ordenanzas y las circulares, que normalmente los emiten los gobiernos regionales o los gobiernos locales, vale decir, municipalidades. Y aún más abajo, aún más micro, vienen las normas internas de la organización, entiéndase como políticas de la organización, procedimientos, manuales, instructivos, etcétera, etcétera. Y empezamos nuevamente con la interacción para poder ver si es que hemos entendido esta parte de la pirámide de Kelsen. Pregunta. Con un artículo en una resolución ministerial, ¿podría hacer cambios en la ley 29.783? No. Para poder hacer cambio en la ley 29.783, voy a requerir como mínimo otra normativa que esté en la misma línea de jerarquía o que sea mayor. Entiéndase que tendría que modificarse a través de la Constitución Política o a través de otra ley. Y ya hemos tenido también modificatorias de ley 29.783 a través de otras leyes, efectivamente. Tiene que ser una jerarquía mayor. Ahora, yo puedo emitir un documento de la organización, un procedimiento que vaya en contra de un decreto supremo. ¿No? Efectivamente, porque frente a ello la jerarquía del decreto supremo es mayor a lo de las normas internas de la organización. Ahora, si es que no existiera una normativa de por medio que me hable sobre un tema específico a nivel de país, entonces ahí sí serían válidas las normas internas de la organización porque lo que buscan es alinear lo que no ha sido alineado a través de normativas externas. Entiéndase de esa forma. Excelente. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley 29.783? Primero que nada, trabajadores por cuenta propia. ¿Y qué encontramos en los trabajadores por cuenta propia? Empresas que de repente tengan un solo trabajador, una empresa natural, una persona natural con negocio, o de repente alguien que está emitiendo pues recibos por honorarios y haciendo trabajos profesionales, ¿no? Están obligados a cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783. Aquellas empresas del sector público, ya valga a decirse municipalidades, colegios, valga a decirse los entes de la policía, la marina, etc., etc., todos los entes públicos. Y también están obligados a cumplir esta misma ley todas las empresas del sector privado. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué algunos de repente ahorita se ponen, oye, pero nunca he visto que fiscalice Sunafil al sector público? Efectivamente, porque Sunafil fiscaliza el sector privado. Quien fiscaliza el sector público es Servir, es otra entidad. Excelente. Trabajadores por cuenta propia, no se olviden.
Bien, ahora vamos a hablar sobre los principios de la Ley 29783. Dijéramoslo de esta forma, la Ley 29783 se crea bajo una esencia, bajo algo, digamos que es el corazón de todos los requisitos que nos pide la ley. O sea, la ley no salió porque tienen que cumplir estos puntos obligatorios. No, tiene una esencia y son 9 los principios que son la base de la ley 29783 y los vamos a ir estudiando uno por uno. Tenemos, por ejemplo, el principio de prevención, que básicamente está enfocado y nos direcciona que el empleador, entiéndase también como empleador, aquella persona que contrata, aquella que tiene trabajadores bajo su cargo, y básicamente es aquel que está a cargo de un negocio, ¿no? Entiéndase de esa forma. Aquel que contrata o básicamente el que tiene trabajadores bajo su tutela. Es este empleador el que está obligado, según este principio, a garantizar que en el centro de trabajo o en cualquier centro de trabajo que esté bajo su cargo, se puedan establecer todos los medios y condiciones que puedan proteger la vida, que puedan proteger la salud y el bienestar de todos los trabajadores. Y aún así, también nos menciona que este principio de prevención no solamente aplica a sus trabajadores en planilla, aplica también a todos aquellos que pudieran estar dentro de su establecimiento, como lo estoy mencionando, o centro de trabajo. ¿Quiénes más ingresan? Proveedores, contratistas, visitantes, personal en actividad formativa, que son los practicantes, y frente a ello, con todos ellos debemos considerar justamente tener las adecuadas condiciones de trabajo. Lo que se busca es justamente el bienestar de todas estas personas. En ello está enfocado el principio de prevención. Entiéndase también que dentro del principio de prevención, como está relacionado también a salud, se consideran también los puntos que tienen que ver con igualdad de género, lo que está muy de moda con respecto a la igualdad salarial, porque tiene que ver justamente con la igualdad de género. El tema de la no discriminación a personal con discapacidad. Está incluido también, por ejemplo, el tema de las medidas de seguridad para mujeres en estado de gestación, el no explotación de niños y al mismo tiempo las condiciones adecuadas para trabajadores adolescentes. Todo ello debe estar considerado en las condiciones de seguridad que se les dan a todos los que ingresan al establecimiento como principio de prevención. Como principio de responsabilidad, y esta recae nuevamente en el empleador, menciona que es él, el empleador, el que asume todas las implicancias que pudieran darse o generarse, ya sean tipo económica, administrativa o legal, o de cualquier otra índole, que se puedan dar de repente a través o por consecuencia de un accidente o una enfermedad que pueda sufrir el trabajador. Definitivamente, dentro del concepto y validez de este accidente o enfermedad tiene que tener causa o ocasión de trabajo. Entonces, acá en el principio de responsabilidad es que frente a la responsabilidad que pudiera tener el empleador con el trabajador, porque está haciendo funciones que son para el empleador, pues va a tener que asumir todas estas implicancias legales, económicas y administrativas. El principio de cooperación nos habla básicamente de 3 entes que participan, 3 organizaciones importantes que participan. ¿Quiénes cooperan en este caso? Coopera el Estado, que tiene que ver procesos de orientación, tiene que crear también ya procesos actualmente de capacitación, procesos de fiscalización. ¿Y a través de quiénes se da? Pues a través del Ministerio de Trabajo, a través del ente fiscalizador SUNAFIN, y ese es el primer ente, el ente Estado. El segundo ente que tiene que entrar en este proceso de cooperación son los empleadores, todos aquellos que tienen trabajadores bajo su cargo, porque entiéndase que son ellos los que tienen que implementar, brindar los recursos para que exista la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Y el tercer ente, y también muy importante, son los trabajadores. Y cuando hablamos de los trabajadores, estamos hablando también, por ejemplo, de los representantes de los trabajadores. Entiéndase que para empresas de menos de 20 trabajadores estaremos hablando del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y para empresas de más de 20 trabajadores estaríamos hablando del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, también hablamos de otros tipos de representantes en este proceso, como son, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores también forman parte del proceso de cooperación. Cuando hablamos de principio de información y capacitación,
básicamente es tomar conciencia, aquellos que son líderes, aquellos que son empleadores, tomar conciencia de que no podemos tomar medidas o represalias frente a trabajadores que previamente no han sido adecuadamente informados o capacitados. Significa que si se producen actualmente accidentes o enfermedades es porque de repente los trabajadores previamente no han sido o no han tenido la información adecuada. Este principio de información y capacitación básicamente le da la autoridad a que los trabajadores, y en este caso sus representantes, comité supervisor o sindicatos, puedan recibir de parte del empleador, de parte de la empresa, una oportuna y adecuada información o capacitación, entrenamiento e inducción, como nosotros también lo podamos tener, para que ellos puedan desarrollar adecuadamente y seguramente las actividades que se les competen, siempre y cuando se consideren los riesgos, ¿no?, para la seguridad y la salud de tales trabajadores. Entonces, en eso está enfocado este principio. El principio de gestión integral, está basada básicamente que la responsabilidad de implementar esta ley, la responsabilidad de cumplir con esta ley, no solamente debe recaer a un área, a unas personas que se dedican a seguridad y salud en el trabajo. El principio de gestión integral justamente nos pide que este empleador, este dueño de empresa o esta dirección de empresa promueva que la seguridad y salud en el trabajo sea integrada a todos los niveles, áreas de la organización. Y que la gestión, inclusive, también se puede considerar que acá se puede integrar también con otras áreas, vale decir, calidad, medio ambiente, o según lo que se requiera como parte de la estrategia de la organización. Es digamos así, al estilo defensa civil, es tarea de todos, no solamente de unos pocos. La gestión integral. El principio de atención integral de la salud, y bastante cuidado con este principio, está relacionado a que todos los trabajadores que pudieran por algún motivo de actividad de trabajo sufrir algún accidente de trabajo o quizás puedan contraer alguna enfermedad ocupacional, ellos tienen el derecho de que la organización le dé las prestaciones de salud necesarias y suficientes. ¿Y hasta qué momento? Pues hasta que se pueda dar su recuperación. Si requiere rehabilitación, que se dé esta rehabilitación, buscando que este trabajador que tuvo este accidente o tuvo esta enfermedad laboral pueda nuevamente reinsertarse adecuadamente a su sistema laboral. Eso es lo que está direccionado, o a ello está direccionado la atención integral de la salud. El siguiente principio que tenemos es la consulta y participación. Y aquí de repente vamos a hacer una aclaratoria porque el sistema de gestión como tal nos pide que tengamos consulta y participación de los trabajadores hacia el empleador. Pero en este aspecto que estamos analizando la ley como un macro, la consulta y participación que se da es de todos los trabajadores de distintas empresas con el Estado, asimismo de todos los empleadores de distintas empresas con el Estado. En el principio de primacía de la realidad es algo que también es muy común. Imagínense, por ejemplo, las organizaciones que tienen sistemas documentarios, y por eso que desde el inicio les decía, un sistema de gestión no es una documentación, no es tener papelitos, no es tener la documentación al día, porque imagínense que tengamos una documentación tipo NASA, tipo MINA, de repente con los mejores estándares, pero cuando vamos a la realidad, pues nada es lo que parece. En la realidad, de repente, hasta no llegas ni a un 10% de la implementación de lo que te pide la documentación. Es irrealista, ¿no? Entonces, frente a este punto, este criterio o este principio de primacía de la realidad, lo que busca es que los empleadores y los trabajadores, así como también los representantes que tienen ellos a través del comité, puedan dar cumplimiento responsable a la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de responsable, tiene que ser realista. Y al mismo tiempo, y acá lo comento, si es que llegase a haber alguna fiscalización con respecto a algún punto de seguridad y salud en el trabajo, pues definitivamente entre documentación y realidad lo que va a tomar mayor fuerza o importancia o se va a validar es cómo se encuentra la realidad. Entonces, no todo es documentación. Sí, efectivamente. En la consulta y participación hablábamos del empleador y los trabajadores. Los trabajadores, entiéndase también que tienen sus áreas o su representatividad, que son los sindicatos y que son los comités, ambos casos. El último principio que tenemos es el principio de protección. Entiéndase dentro del principio de protección dos puntos muy importantes. Uno,
que se debe desarrollar las actividades y el empleador debe asegurar que estas actividades se desarrollen en un ambiente seguro y saludable. Y al mismo tiempo debemos considerar que los trabajos que va a generar tales trabajadores pues sean compatibles y sean los adecuados para el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Tienen que ser adaptables a los trabajadores. Y acá hablamos pues de todos los tipos de personal que pudiéramos tener, personal con discapacidad, personal en estado de embarazo, adolescentes, niños definitivamente no pueden laborar, y sobre todo también cuando hablamos de protección, lo que le estemos brindando, por ejemplo, ya sean barreras de protección, ya sean equipos de protección personal, controles de ingeniería, pues tienen que ser los adecuados. No podemos utilizar de repente algo que sea lo más barato, sea lo secundario, porque ello sí pudiera afectar a la dignidad de los trabajadores. Repito, yo sé que hay varias preguntas, por favor, las aguantamos hasta el momento de preguntas para poder enfocarnos un poco en preguntas. Ahora, ¿qué nos dice la ley 29783 con respecto a qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y para eso nos da un promedio de 5 artículos que nos hablan de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos, por ejemplo, el primer artículo, que es el artículo 17, y básicamente este artículo nos habla netamente de que el empleador tiene la obligación, tiene y debe que adoptar un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase que la ley 29783 justamente lo que sugiere y obliga o direcciona es que toda organización no solamente cumpla con requisitos, no solamente que tenga documentación, no solamente que tenga ciertos registros, sino que todos estos giren a través de un esquema llamado sistema de gestión. O sea, en otras palabras, que esté interrelacionado. Ahora, si es que no existiese en Perú alguna directriz nacional, en este punto 17 también lo que te da es la opción de que se puedan tomar referencias normativas internacionales. Y valga decir, acabamos y estamos estudiando también una adicional, que es la ISO 45001. En su mayoría lo que busca siempre el criterio normativo de seguridad y salud en el trabajo es aquella normativa que pueda dar mejor beneficio, mayor protección a los trabajadores. En el artículo 18, que tiene que ver netamente con los principios, pero ya no de la ley, porque habíamos visto los 9 que son de la ley. Acá vamos a ver, por ejemplo, los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En estos principios, por ejemplo, vamos a tratar un poco sobre los compromisos visibles del empleador. En este caso, las políticas que se tienen que dar. Tenemos que ver, por ejemplo, la coherencia de lo que se planifica con lo que se realiza. Y esto está enfocado, por ejemplo, a objetivos que sean realistas. Está enfocado, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la evaluación del IPERC y de repente las medidas de control ni siquiera son relativamente reales o posibles frente al nivel económico que pueda tener la organización. Todo ello se tiene que considerar porque tiene que existir la coherencia de lo planificado versus lo realizado. Adicionalmente, también en este punto de principio se debe considerar siempre la mejora continua. Y lo habíamos dicho, el sistema de gestión ISO 45001 nos propone eso, que el sistema de gestión tiene que tener mejora continua. Si no existe, pues ni siquiera tendría forma de sistema de gestión. Adicional de estos puntos, también nos está mencionando y nos menciona que debemos trabajar muchísimo como principio del sistema de gestión en poder motivar, en poder fomentar la autoestima del trabajador para que éste incentive de forma cooperativa con sus demás colaboradores la cultura, que se fomente tal cultura de seguridad y salud en el trabajo. No tiene que ser una cultura forzada, tiene que ser una cultura incentivada, tiene que ser automotivada. Entonces, eso es lo que se busca en realidad con la ley 29783, aunque parezca de fantasía, así fue estipulada. ¿Qué es lo que también se busca? Pues se busca disponer dispositivos para poder inclusive hacer reconocimientos al personal. Se busca que se pueda fomentar en su mayoría, repito, la participación de todas las organizaciones que existan dentro de la empresa. Organizaciones, me refiero al tema de cómo se congreguen los trabajadores. Puede haber un sindicato, 2 sindicatos, 3 sindicatos. Todos deberían estar trabajando de la mano para poder cumplir con esta cultura de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 19, por el contrario, cuando nos habla de la participación, y esto creo que también se une a lo que habíamos mencionado con respecto a los principios de la ley 29783,
Pues en este tema de la participación vamos a tener, aquí sí, porque es del sistema de gestión, vamos a tener que ver todas las consultas que pudieran tener o participación que pudieran tener los trabajadores, las unidades sindicales, los supervisores de seguridad, los comités de seguridad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y a criterio personal, yo estimo que acá en este grupo que estamos ahorita en el curso, debe haber muchos profesionales que también se dedican al tema de capacitación. Y no me dejarán mentir que cuando realizan una capacitación con trabajadores, es el momento preciso en que todos los trabajadores, cuando están escuchando algo que ven en la organización y que de repente no se está haciendo nada o que se está haciendo algo, presentan la mayor cantidad de propuestas de mejora. Entonces, con eso quiero llegar a que en el proceso de participación de los trabajadores, una fuente muy importante justamente son los eventos de capacitación. También debemos considerar en este punto la convocatoria que tiene que haber justamente de los representantes de los trabajadores. ¿Cómo escuchamos a nuestros trabajadores? Pues ellos no vamos a escuchar. Si somos una empresa de 3.000 trabajadores, de repente sería complicado escucharlos a los 3.000. Sin embargo, tenemos también entes que los representan. Repito, para empresas de menos de 20 trabajadores, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y para empresas de más de 20 trabajadores está pues el comité de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del artículo 20, que también nos habla del sistema de gestión, acá sí nos habla del proceso de mejoramiento continuo. Repito, para que tenga que tener forma de sistema de gestión, tiene que ser cíclico y tiene que llegar hasta el proceso de mejoramiento continuo. ¿Qué cosa establece este requisito acá? Pues básicamente ello, que si por ejemplo nosotros tenemos estándares de seguridad, pues esos estándares de seguridad no van a ser inamovibles, no van a ser estáticos. Toda organización es completamente cambiante. Uno de los cambios más fuertes que acabamos de tener, por ejemplo, en este momento es la coyuntura COVID-19. Frente a ello, ¿vamos a tener que cambiar estándares? Posiblemente sí. Y de temas más prácticos, por eso se están creando nuevos estándares que están alineados y están considerados ya sea en los protocolos o en el plan de vigilancia COVID-19. Entonces, necesariamente, si hablamos de un proceso de mejora, vamos a tener que estar constantemente actualizando, desde el momento que se establecen, completamente actualizando, midiendo cómo funcionan tales estándares. Asimismo, dentro de ello vamos a tener que ver correcciones y reconocimientos de cómo se están generando estos estándares y cómo está yendo el desempeño de tales estándares. Y el último punto que nos pone la Ley 29783 en materia de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues son las medidas de prevención, protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no es otra cosa que podemos de repente, si leemos la normativa, podemos encontrar 20 puntos. Bueno, para ser exactos, creo que son un promedio de 5 puntos. Pero sin embargo, 5 puntos, para ser más exacto, porque esto está relacionado directamente a la jerarquía de controles. Jerarquía de controles como cuáles. Por ejemplo, frente al peligro, frente al riesgo, lo primero que tenemos que hacer que es eliminar el peligro o riesgo. Segundo, reemplazar. Tercero, control de ingeniería. Cuarto, control administrativo. Y quinto, pues como última medida de control, los equipos de protección personal. Excelente. Por ahí me escriben interno que está fallando el audio. Confírmeme, póngame si es que se escucha adecuadamente el audio, por favor. Ah, ya, sí se escucha. Entonces, algunos están teniendo ahorita problemas con red. Gracias. Ya. Si algunos están escuchando bien, quiere decir que no es por el tema de mi red, debe ser por la red de ustedes. Así que vayamos verificando de repente el ancho de banda, ¿no? Bastante cuidado. Excelente. Seguimos avanzando entonces. Acá entramos a una parte de interacción. ¿Cuáles son los requisitos ahora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero basado en ISO 45001-2018? Como les comenté, en el año 2012 fue el boom. En el año 2012 se lanzaron cambios importantísimos dentro de las redacciones de normas ISO. Una de ellas es justamente el anexo SL o la estructura de alto nivel, y digamos que es la nueva estructura de todas las normas ISO que tienen forma de sistema de gestión. Bueno, en realidad incluso hasta las que no tienen forma de sistema de gestión cumplen este esquema, pero no necesariamente cumplen con los 10 requisitos, o tienen artículos o requerimientos en los 10 requisitos. ¿Cuáles son estos 10 requisitos? Anexo SL, se los presento, cláusulas o 10 requisitos, 10 cláusulas.
Cláusula 1 nos va a hablar sobre el objeto y campo de aplicación, pero de la norma, no de nuestro sistema de gestión. Bastante cuidado. He tenido varios conocidos que pensaban que el objeto y campo de aplicación del anexo SL eran los objetivos del sistema de gestión. No, 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 para nada. Es de la norma, para poder hacer la interpretación de la norma. La cláusula 2 nos habla sobre referencias normativas. Y desde ya les menciono que la ISO 45001-2018 no tiene referencias normativas, debido a que incluso los puntos claves de interpretación o tips de implementación están dados en el mismo documento en la parte de anexos. A diferencia de, por ejemplo, la ISO 9001, que sí los términos y definiciones, por ejemplo, los tiene en otra norma, a diferencia de otras guías para buenas prácticas que están en otras normas. Entonces ahí sí tendrían referencias normativas. Pero para el tema de ISO 45001, todo está en el mismo documento. Luego tenemos la cláusula 3, que efectivamente nos habla de términos y definiciones. Acá vamos a encontrar toda la relación de términos necesarios para poder hacer una interpretación adecuada de la norma. De la cláusula 1 a la cláusula 3 son requisitos generales. Entiéndase que son requisitos generales de interpretación de la norma. Hasta ahí no ha habido ningún requisito para el sistema de gestión. Recién desde la cláusula 4 a la cláusula 10 son requisitos, vamos a encontrar requisitos obligatorios que van a sumar a nuestro sistema de gestión. En la cláusula 4 vamos a tener que hacer un análisis del contexto interno y externo de la organización, y por eso que nos habla de contexto de la organización, donde de repente vamos a tener que ver una evaluación o un análisis de cómo se encuentra la organización, ya sea a su nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal y otras que pudieran haber. Y de repente también cómo se encuentran a nivel de fortalezas, oportunidades, habilidades, debilidades y amenazas. Valga decir, la norma no te dice qué utilizar, pero tú puedes utilizar cualquier herramienta para poder hacer un análisis de contexto. También vamos a localizar acá las partes interesadas, internas y externas, vamos a ver procesos y también vamos a encontrar pues, el alcance del sistema de gestión. Eso como parte de la cláusula 4. En la cláusula 5 vamos a hablar sobre el liderazgo. Básicamente acá van a estar todos los requisitos necesarios de liderazgo. Uno de ellos, por ejemplo, la política. En la cláusula 6 vamos a ver todas las actividades necesarias en la planificación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la cláusula 7 vamos a detallar todas las necesidades de apoyo o soporte que son necesarios para poder ejecutar las actividades de planificación. En la cláusula 8, básicamente, son todos los controles operacionales ya de por sí que cada operación, según su giro de negocio, según su actividad, según su operación, son necesarios establecer, controlar y monitorear constantemente y encima también mejorar. Pero básicamente acá se encuentran todos los controles operacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí encontramos también, por ejemplo, qué hacer en casos normales y qué hacer en casos que escapan de lo normal, digamos los planes de contingencia o planes de emergencia. En la cláusula 9 vamos a encontrar, ahora sí, si ya implementamos, acá vamos a hacer evaluación del desempeño, vamos a monitorear o vamos a medir qué tal nos fue en el sistema de gestión. Y por último, luego de haber hecho la medición y monitoreo, pues vamos a tener que decir o ponernos en el caso de que hay que mejorar, hay que hacer algo para que no continúen las cosas igual. Entonces tenemos la cláusula 10 que habla de mejora. Entonces, de cláusula 4 a cláusula 10 son 7 requisitos implementables. De cláusula 1 a cláusula 2 son cláusulas generales que efectivamente son para procesos de interpretación de normas. Bien, ahora viene nuestra interacción a través del chat. Voy a empezar a hacer consultas y vamos armando nuestro sistema de gestión. Según lo que acabamos de ver, y acá les presento lo que ustedes ya conocen como círculo de Deming, círculo de mejora continua, o círculo de calidad, bueno, tiene varios nombres. Donde vamos a tener la fase de planificar, la fase de hacer, la fase de verificar y la fase de actuar. Frente a este esquema de sistema de gestión, ¿dónde, y los leo en el chat, dónde colocarían la cláusula 4 de contexto de la organización? ¿En qué fase? Planificar, planificar, planificar. Y bueno, todos coinciden en planificar.
Bueno, yo también en un momento coincidí que pudiera estar en planificar. Yo también creí lo mismo. Y de repente en algún momento puede que dentro de los cambios normativos puedan considerarlo en planificar. Sin embargo, también el sustento de la ISO 45001 es muy importante, que el contexto de la organización en realidad no forma parte de la planificación, en realidad forma parte de una necesidad previa de poder hacer un análisis previo antes de mi proceso de planificación. Digamos que dentro de la ley 29183, antes de empezar una planificación hay que tener un diagnóstico para saber cómo están. Entonces funcionaría también de la misma forma, como un diagnóstico. Entonces, vamos a considerar que esto es un input, una necesidad previa, un análisis previo para iniciar nuestro proceso de planificación. Así que lo vamos a poner como una entrada a nuestro sistema de gestión. Bien, ahora, ¿dónde pondríamos o dónde pondrían ustedes la cláusula 5 de liderazgo? ¿En qué fase? En actuar, en todos, en la intersección de todas. Excelente. Consideren que estamos hablando también sobre la ISO, disculpen, la OSA 18001, y en este sistema de gestión habían ciertas falencias, entre ellas que la presencia de liderazgo no estaba en todo el sistema de gestión. Normalmente los encontrabas en la asignación de recursos, luego en la política y por último no los volvías a encontrar hasta la revisión por la dirección. Sin embargo, a raíz del éxito de ciertos sistemas de gestión o la necesidad de éxito del sistema de gestión, se encontró que uno de los puntos justamente es la necesidad de liderazgo en todo el sistema de gestión, efectivamente. El liderazgo tiene que estar en todo y es por eso que la vamos a considerar en el centro. Tiene que estar en todo el proceso. Si nuestro sistema de gestión no puede asegurar el liderazgo en todo el sistema de gestión, en todas sus fases, pues van a decir que ya estamos yendo a la guerra sin protección, porque no tendríamos el respaldo, el apoyo, la cooperación, el compromiso y como lo dice tal, el liderazgo necesario. Una facilita, ¿dónde colocarían la cláusula 6 de planificación? La más fácil de todas. Juan dice, no sabe, es muy complicada. Sí, pues está tranca. Ok. La vamos a instalar, y esta es clarísima, va a ir todo en la fase 6, en la fase planificar. ¿Sí? Acá van a ir todos estos requisitos en esta fase. Bien, ¿y dónde colocaríamos, en qué fase colocaríamos la cláusula 7? Donde todo lo que es soporte y apoyo, lo vamos a ver, acá está recursos humanos, infraestructura, presupuestos, todo lo que necesitemos para que se pueda lograr tal planificación. ¿Dónde lo colocarían? Excelente. Tiene cosas de planificar, no voy a decir lo contrario, tiene cosas de actuar, verificar, pequeñísimas, pero sin embargo su fuente potencial está justamente en la fase ejecutora. Entonces lo vamos a localizar en la fase hacer. ¿Sí? Ya vamos casi a nuestro 80% de implementación del sistema de gestión, así que vamos bien. Ahora, nuestra cláusula 8 de operación regalada, ¿dónde la ponemos? Efectivamente, esta va en la fase hacer. Todos nuestros controles operacionales, según el sector giro de negocio al que nos dediquemos, van acá. Las emergencias, aquellas que escapan de las capacidades y de lo rutinario, también se van a encontrar acá. Cláusula 9, evaluación de desempeño, donde hay que medir lo ejecutado. ¿En dónde lo colocamos? Ya algunos adelantaron, excelente. La fase verificar, muy bien, excelente. Y por último, ya verificamos. Ahora, ¿nos cruzamos de brazo o todavía tenemos que hacer algo más? ¿No? Efectivamente tenemos que llegar a la cláusula 10, que es de mejora. ¿Y dónde colocamos mejora? Bueno, no por el descarte, sino por necesidad, vamos a tener que actuar frente a lo que podamos encontrar como desviaciones en el sistema y por eso consideramos mejora. No solamente desviaciones, sino también en procesos que de repente han generado una mejor cultura en la organización, como por ejemplo pueden ser nuevas tecnologías, pueden ser nuevas condiciones de seguridad propuestas por motivación mismo de los trabajadores,
pueden ser autoconductas, etc, etc. Hay muchas alternativas de mejora en el sistema de gestión. Continuamos. Ahora, como les había mencionado, nuestra ley 29783 salió en el año 2011, todavía no existía ISO 45001, así que tenía que acogerse a algún sistema de gestión, al menos de referencia, y es por eso que nuestra ley 29783 tiene forma de sistema de gestión OSAS 18001. Y ahí se encuentra toda la estructura, porque en verdad tiene mucho que ver con la estructura OSAS 18001. Y muchos también por ahí lo saben y ya lo habrán podido apreciar y lo habrán podido constatar. Nuestras leyes de seguridad y salud en el trabajo en su mayoría son referencias de OSAS 18001 y en algunos casos son, lo digo, copias de normas de otros países como España o Colombia. Se los digo porque yo he podido llevar un máster en España y las terminologías también de accidentes de trabajo solamente le cambiaron una palabrita por otro sinónimo. Podríamos hacer incluso sistemas de gestión en España, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene la ley 29783? Tiene un objetivo principal y el más importante de todos, en realidad, es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Entiéndase que la ley 29783 no se creó para que Sunafil vaya y te multe. No se creó para asustar a los empleadores. No se creó para generar sobrecosto a las empresas. Se creó efectivamente para generar una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. La finalidad principal de esta cultura es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En otras palabras, proteger al trabajador. Esa es la finalidad principal de la ley 29783 y en la cual nos enfoca aún más en el principio de cooperación, que acá se encuentran los tres frentes. Rol fiscalizador, que está en control del Estado. El deber de prevención, que necesariamente depende de los empleadores. Y la participación de los trabajadores y sus representantes. Sin ellos no hacemos nada. Lo mismo que sucede actualmente en el país. A pesar de que existan tales normativas, existe el poder del Estado, existe la disposición de los empleadores en su mayoría, puede que en algunos no, pero ¿qué pasa si las personas que no les interesa o no toman conciencia? Pues hasta ahorita no podemos combatir el COVID-19 a raíz justamente de la falta de participación y compromiso de todos nosotros. Lo mismo sucede con el sistema de gestión. Entonces, estamos hablando de la realidad, de la cultura interna en cada organización, que ahorita en este estado de pandemia se ha transmitido a nuestra vida cotidiana o la sociedad en general. ¿Cuáles son los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se deben exhibir? Y acá bastante cuidado. Cuando lleguemos al curso de fiscalización, que creo que está todavía para la próxima semana, ten en cuenta que acá estamos haciendo solamente pequeños fragmentos. En fiscalización de repente vamos a ver más a detalle todos los documentos que se deben mostrar frente a una fiscalización o son necesarios tener. Pero sin embargo, en el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo, tenemos una lista que no es limitativa. Repito, si ustedes leen todo el reglamento van a encontrar un montón de documentación que no necesariamente está en esta lista. Tenemos, por ejemplo, la política y objetivos en materia de seguridad y salud del trabajo. Tenemos el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, tenemos el IPER y sus medidas de control, tenemos el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, de los cuales la documentación referida en los incisos A y C, digamos la política y digamos el IPER-C, deben exhibirse en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Ahora, un comentario adicional, y este comentario lo hago porque cuando salen las normativas justamente pude tener la oportunidad de compartir información, de compartir conocimientos, experiencias con personas que estuvieron relacionadas directamente a los creadores de nuestras normas nacionales.
Y justamente nos mencionaban, y es evidente, y lo digo en esos términos porque lo que busco también es bastante afinidad con ustedes, no lo voy a hacer tan profesional, digamos, pero nuestras normas tienen ups, tienen los famosos se nos chispoteó. Y seamos sinceros, acaba de pasar ahorita, por ejemplo, con las normas del COVID-19 frente al tema de los guantes. Un día publicaron obligatorios los guantes, al día siguiente ya no son obligatorios. Y quisimos decir, dicen, lo que se dice, se quiso decir. Entonces, imagínense que a todos nos pasa, son errores naturales como seres humanos que tenemos. Entonces, el comentario que les quería hacer es que justamente cuando sale esta normativa del Decreto Supremo 005-2012, de la Ley 29.183, lo que se buscaba en esencia, de forma inicial, era que se publicara la política y se publicara el mapa de riesgos. ¿Y por qué el mapa de riesgos? Porque era el documento que conllevaba o el documento que abstraía o concentraba todos los peligros y riesgos ya detectados en el IPRC, pero de forma locativa, de forma dentro del centro de trabajo. Inicialmente era ello lo que se quería pedir como publicación, pero hubo un ups y en vez de D pusieron C, y es por eso que tenemos ahora 3 documentos necesariamente que se tienen que publicar, que son la política, el IPRC y el mapa de riesgos. Y vale decir que hay empresas que tienen bastantes complicaciones para la publicación de sus IPRs en lugares visibles, porque algunos son muchísimos documentos que es complicado pues tenerlo en la organización. Algunos ni siquiera se ven, ¿no? Pero hay formas creativas de hacerlo. ¿Cuáles son los registros obligatorios? Y nuevamente, no es una lista limitada, hay muchísimos más registros. Pero sin embargo, estos registros obligatorios también se los hacen mención en la resolución ministerial 050-2013-TR, donde se encuentran los formatos con información mínima obligatoria. ¿Qué es lo que menciono con los formatos de información mínima obligatoria? Pues a estos formatos que ya esta resolución ministerial te da, tú puedes agregar información, bienvenido, y es más, debes sustentar adecuadamente que es necesario aumentar información, pero no puedes retirar, no puedes quitar información mínima que ya está estipulada dentro de esta documentación. Tenemos también los registros de exámenes médicos ocupacionales. Y si ustedes revisan la resolución ministerial 050-2013-TR, no te da un formato para registro de exámenes médicos ocupacionales. Acá bastaría considerarse de repente una relación de todos los que pasaron exámenes médicos ocupacionales y validarse con el único documento que se puede tener acceso, que no es confidencial, que es el certificado de aptitud médica. ¿Por qué? Porque consideren que todos los demás exámenes del grupo examen médico ocupacional son altamente confidenciales y solamente pueden tener acceso el mismo trabajador y el médico ocupacional. Luego también tenemos el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos. Tenemos el registro de inspecciones de seguridad y salud de trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad y emergencia, los registros, y estos son los más conocidos, de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, y tenemos los registros de auditorías. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el empleador? En el artículo 26 del Decreto Supremo 005-2012-TR, ahí se mencionan todas las obligaciones que tiene el empleador. Obligaciones como, por ejemplo, está obligado a garantizar la seguridad y salud en el trabajo como responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Está obligado a definir los niveles de comunicación o las vías de comunicación con los trabajadores respecto al departamento o área que elabora o tiene a su poder los IPRC y todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Está obligado a disponer de una supervisión efectiva según sea necesario para asegurar la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Es aquel que tiene la obligación de promover la cooperación y comunicación entre el personal, básicamente con la finalidad de que se puedan aplicar adecuadamente todos los elementos del sistema de gestión y funcione de forma eficiente. Está obligado a cumplir con los principios del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que hemos revisado, que son partes del sistema de gestión, y hemos revisado 5, y específicamente este está basado en el artículo 18, que tiene que ver con los programas voluntarios de seguridad y salud del trabajo que adopte el empleador.
Y acá un comentario interesante, porque dentro de los programas voluntarios, desde que sale la ley 29783 en el año 2011, y se empezaron a hacer los primeros exámenes médicos a raíz de se encontró, y hasta la fecha es muy real, de que el 70% de los trabajadores en todas las organizaciones tiene problemas con sobrepeso. Me uno, porque yo también soy alguien que tiene sobrepeso, pero definitivamente es algo que sucede, son el 70% de todas las organizaciones. Y sin embargo, nace ahí el proceso o la necesidad de programas voluntarios que justamente se puedan adoptar o adaptar para luchar con esta problemática del sobrepeso, que no es parte de la salud ocupacional, no es parte de una lista de enfermedades ocupacionales, pero sin embargo es necesaria o como voluntario debiera haberse implementado. Y eso ahora, por ejemplo, que estamos frente a esta coyuntura COVID-19, recién todas las empresas se ponen a pensar o se empiezan a arrepentir que no funcionaron en el caso de los que implementaron programas muy básicos, o se arrepienten de no haber implementado programas de seguridad y salud del trabajo enfocados justamente en prevenir el sobrepeso o la obesidad. Valga decir, apenas salió la norma, la 239, resolución ministerial 239 de 2020, con respecto al tema del índice de masa corporal de aquellos que eran considerados como grupo de riesgo, se consideró que el índice de masa corporal permitido para empezar a laborar era menor a 30, y aquellos de 30 a más eran considerados grupos de riesgo. Y tanto fue la presión, tanto fue el encontrarnos en un país donde el 70% de los trabajadores tiene obesidad o sobrepeso, cambió con la 239 y ahora la 256 2020, y ahora tenemos que el índice de masa corporal dentro del grupo considerado es ahora de 40 a más. Y esto ha sido por presión. Y consideramos también que eso no quita de que sigan siendo aquellos que estén entre 30 y 40 de índice de masa corporal, todavía siguen siendo grupo de riesgo dentro del área de salud, dentro de los especialistas de salud. El que una norma por presión de las empresas haya hecho de que se mueva a un rango mucho mayor, un parámetro mayor, no significa que estas personas hayan dejado de ser de riesgo. Y justo he visto hoy día, gracias a nuestro equipo de salud ocupacional, había salido justamente una propuesta de todos los médicos que se están uniendo para poder afinar ello, porque se están exponiendo a trabajar con personal de grupos de riesgo que no deberían empezar a laborar. Los programas de vida saludable. Excelente. Obligaciones del empleador, continuamos, son los que establecen y aplican y evalúan una política, los programas y todos los objetivos que tienen que ser medibles y trazables. Adopta disposiciones efectivas y promueve la Ley de Seguridad en el Trabajo, identifica y elimina peligros y riesgos relacionados al CT. Establece justamente los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo para dar cumplimiento. Adopta las medidas efectivas, proporciona los recursos adecuados. Entiéndase que el empleador es el que tiene la obligación. Sin embargo, puede delegar ciertas funciones para que todo esto se pueda ejecutar. Y por eso que normalmente estas operaciones están a cargo del sistema de gestión, disculpen, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsabilidades del empleador, pues acá también esto lo vamos a encontrar en el artículo 35 de la ley 29783, así como en el artículo 66, 30 y 31 del decreto supremo 005-2012-ER. ¿Qué cosa encontramos aquí como responsabilidad? No tanto como obligación, sino como responsabilidad directa, pues es el empleador el que asume el liderazgo y compromiso del sistema. Puede delegar sus funciones, lo que les estaba diciendo, pero no, eso no quita que él siga siendo el responsable principal. Puede delegar autoridad, pero sigue siendo el responsable principal. El empleador es el que define requisitos de competencia por actividad y propuesto de trabajo. Adjunta al contrato de trabajo las recomendaciones de SCT a los trabajadores. Es aquel que motiva y promueve que se den mínimo las 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud de trabajo, que sea por personal competente y al mismo tiempo que sea en horario de trabajo. Es el que organiza que exista el servicio de seguridad y salud del trabajo, sea propio, interno de la organización, o que sea común o tercerizado a la organización. De ello también ya hemos tenido normativa que permite tercerizar el sistema de gestión.
Tenemos la entrega de copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de más de 20 trabajadores y también es el que se responsabiliza porque se haga el diagnóstico de línea base que es necesario para iniciar cada proceso o inicio de sistemas de gestión. Funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas funciones las vamos a encontrar en el artículo 42 del Decreto Supremo 005/2012. Sin embargo, también ahora tenemos nuevas responsabilidades y funciones a raíz del COVID-19 y es por eso que nosotros estamos organizando un curso netamente de funciones y responsabilidades para la próxima, parece que es dentro de 2 semanas, que vamos a abrir el webinar gratuito justamente para que ustedes puedan también compartir esto para con sus comités de seguridad o supervisores, porque hay nuevas funciones frente a ello. Entonces, esto lo voy a pasar de forma rápida porque lo vamos a ver en un siguiente curso a más profundidad. Esto es muy importante, a mí me parece muy importante, el artículo 36 de la ley 29.783, porque hay bastante confusión ahora con aquellos profesionales que están elaborando sus planes de vigilancia COVID-19. Cuando me parece que es el punto 1, 2, 3, en el punto 3 les pide que mencionen a todo el equipo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y no saben a quién colocar. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo ya había sido definido en el artículo 36 de la ley 29.783 y básicamente, y lo habíamos dicho hace poco, puede ser propio de la organización o puede ser tercerizado, según sea el caso, pero este servicio está obligado y es aquel que tiene las funciones de hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgo, de vigilar los factores de medio ambiente de trabajo, de asesorar sobre la planificación, de participar en el desarrollo de programas, evaluar equipos relacionados a salud, asesorar en materia de salud, vigilancia de la salud del trabajador, asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación, que colabora con la difusión y la información de la formación de SST, organiza los primeros auxilios y atención de urgencias y hace la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Participación, porque esa obligación sabemos que es parte del comité. Entonces, aquel dentro de tu organización que está a cargo de hacer estas funciones, sea interno, propio de la organización, o sea externo, a ellos, a esa organización, a ese grupo interno, sea jefe, supervisor, prevencionista, como quieras llamarlo, o sea consultora con equipo médico ocupacional, profesional de ingeniería, etc., son a lo que llamamos servicios de seguridad y salud en el trabajo, siempre y cuando cumplen con estas funciones. Las responsabilidades del trabajador las vamos a encontrar en el capítulo 2 de la ley 29.783 y asimismo la vamos a encontrar en el mismo capítulo 2, pero en el Decreto Supremo 005/2012 TR. ¿Cuáles son aquellas responsabilidades del trabajador? Básicamente, cumplir las normas y reglamentos instructivos y programas del CST, tener un uso adecuado de los instrumentos materiales previa capacitación, y acá nos volvemos a enfocar el principio de la ley 29.783. Se tiene que dar la previa capacitación para que nosotros podamos deducir que si está usando bien o mal el equipo de protección. O sea, sin información previa no podemos hacer juzgamientos. No operar máquina, equipos, instrumentos no autorizados a usar, es aquel que tiene la responsabilidad de cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. Y esto tiene también técnicas, hay técnicas para poder hacerlo, para que el trabajador tenga la necesidad, tenga la motivación de querer cooperar libremente sin que esté preocupado porque pueda tener alguna represalia. Y eso también tiene que estar correctamente estipulado en el procedimiento. Debe someterse a los exámenes médicos a los que estén obligados por norma, considerando también que dentro de COVID-19 se ejecutan las normas COVID-19. Y acabamos de tener, por ejemplo, el día domingo el decreto legislativo 1499, que justamente nos habla que momentáneamente los exámenes médicos obligatorios quedan detenidos. Y hay más puntos con respecto a los exámenes médicos. Participa en los programas de capacitación y actividades destinados a prevención de riesgos laborales, y acá también del mismo punto, en el decreto legislativo 1499, hemos tenido una modificatoria donde menciona que todas las capacitaciones durante este periodo de cuarentena o de emergencia se tienen que hacer de forma virtual, de la cual no menciona si esas capacitaciones tengan que ser grabadas o tengan que ser online. Bueno, queda a disposición, porque en este caso solamente menciona virtuales. Reporta de inmediato a representantes delegados de seguridad todos los accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Y acá también hay que trabajar bastante que la responsabilidad no se da por una especie de que al trabajador le gusta el chisme e informa todo lo que pase. Por el contrario,
debe generarse un nivel de conciencia en que el trabajador informa de todos estos eventos, porque lo que busca justamente es evitar que esto vuelva a pasar, sea para él, sea para su área o para toda la organización. Ahora, los trabajadores definitivamente también tienen derechos y los vamos a ver en este mismo capítulo, donde vamos a encontrar que cualquiera sea la modalidad de contratación, puede ser en planilla, recibos por honorarios, como proveedor, como practicante, o sea, trabajador en estado formativo, tiene derecho al mismo nivel de protección en SST. Tienen derecho a ser transferidos a otro puesto de trabajo y si este ha sido motivado por razones netamente de seguridad y salud en el trabajo, sin menoscabar sus derechos remunerativos y categoría. En otras palabras, si tuvo alguna deficiencia por algún accidente, por alguna enfermedad, pues en ningún momento, a pesar de que no esté trabajando, a pesar de que haya sido movido a otro puesto de trabajo, no se puede afectar su derecho remunerativo. No se le puede bajar ni el sueldo ni bajar la categoría. Disculpe. Tienen derecho a examinar justamente también sus factores de riesgo que afecten la seguridad y salud, derecho a participar en la identificación de peligros y de riesgo, y esto es una necesidad, porque quien más conoce de los peligros y de riesgo de una actividad, pues es el mismo trabajador. O sea, es necesario evidenciar y motivar la participación constante de los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo también, porque ellos también son los que deben proponer cuáles serían las sanciones por los incumplimientos que se pudieran dar y asimismo ver la proporcionalidad a la falta cometida. Y vamos llegando a nuestra parte final de diapositivas y en este punto vamos a ver sobre el tema de seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y otros. ¿Por qué es importante tratar esto que está en el artículo 68 de la ley 29.183? Debido a que muchas empresas no consideran la obligación legal que se tiene con respecto a los contratistas y proveedores. En estos artículos vamos a encontrar que nos habla de que es el contratante, la empresa contratante, quien asume y tiene la responsabilidad de supervisar y motivar a que estas empresas contratistas, subcontratistas, también cumplan con lo requerido de la ley 29.183. En otras palabras, motivar y supervisar a que tengan también su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También nos menciona que es la empresa que contrata quien se hace responsable de que existan los seguros de trabajo de alto riesgo, vale decir el SCTR, es el que asegura que exista y esta existencia se puede dar por contratación de los contratistas, porque en caso de que exista un accidente con algún trabajador contratista, es el contratante el que asume todas las responsabilidades también como responsable solidario frente al evento. Entonces, no solamente el contratista se ve afectado, sino también el contratante asume las responsabilidades del evento ocurrido que haya pasado dentro de sus instalaciones, definitivamente, dentro de sus centros de trabajo. Esto aplica también, por ejemplo, a visitantes y aplica a personas en estado formativo, que son los practicantes. Excelente. Hasta aquí, señores. ¿Tienen preguntas antes de que continuemos? Y empezamos a leer el chat, si es que hubiese preguntas de por medio. Primera pregunta. Sí, dice, si el contrato de trabajo no adjunta las recomendaciones de SST, ¿es una falta y puede ser multado? Sí. En el curso de fiscalización vamos a ver justamente dónde está catalogado, con ejemplos inclusive, dónde está catalogado esta falta. Sí, es una falta y es multable. Y se puede adjuntar de dos formas, en realidad como parte del contrato o como un adjunto, como tú mismo lo has dicho. Se puede hacer de las dos formas. ¿Tienen alguna otra pregunta a través del chat? Dice, las empresas con menos de 20 trabajadores deberá elegir un supervisor de SST. ¿Este supervisor hace referencia al supervisor SOMA y o prevencionista que contrata al empleador? No. Y acá aprovechamos a hacer la aclaración porque muchas compañías tienen el mismo problema, especialmente las constructoras. Es un dolor de cabeza que confundan las terminologías.
Existen dos tipos, y es que también la ley 29.183 le llamó supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y eso lo confunde. Existe el supervisor de seguridad y salud en el trabajo como representante de los trabajadores. Significa que como representante ya es uno de los trabajadores de la empresa, que puede ser un administrativo, puede ser un operario, que tiene 30 días distribuidos durante un año para hacer funciones netamente de prevención. Y están estipuladas en el artículo 42 cuáles son las funciones del supervisor. Están estipuladas. No hay forma de decir que no se sabe qué cosa tiene que hacer. Pero es uno de los trabajadores, que es representante de los trabajadores. Y existe el otro supervisor de seguridad y salud en el trabajo, también llamado supervisor SOMA o prevencionista de SCT, que es contratado específicamente para supervisar que las actividades se lleven adecuadamente en función de los protocolos, en función de los procedimientos, en función de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, que normalmente son para empresas de alto riesgo. Entiéndase de esa forma. Si una fábrica pequeña con 30 trabajadores no tiene comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué sanción le corresponde? Pucha, y esa creo que es una sanción por no permitir tener su comité, me parece que es muy grave. Debe estar en grave o muy grave, me parece que una de las dos. No estoy ahorita bien seguro y lo vamos a revisar, como les digo, revisando las tablas en el curso de fiscalización. Es una falta. ¿Grave o muy grave? No es leve, para nada es leve. Las charlas de 5 minutos diarias se darán igual que las capacitaciones en forma virtual. Entiéndase que las charlas de 5 minutos son parte, sí, del ente de formación, pero no forman parte de las capacitaciones. Sin embargo, ya dentro de la 239-2020 nos menciona que todas las reuniones, así como capacitaciones, se van a dar de forma virtual. O sea, van a decir, todas se van a dar de forma virtual. Lo que tenemos que evitar justamente es el contacto social. ¿Se puede hacer un hiper para el trabajo en home office? Se puede y se tiene que hacer un hiper para el trabajo home office. Consulta. Por ahí Ángela dice no, no sé a qué se refiere el no. Paola dice falta muy grave. Excelente, si es que Paolo ya lo confirmó. No tengo ahorita mi tabla a la mano. Ángel menciona, consulta, como una empresa de más de 20 personas, entiendo que se refiere a trabajadores, ¿se debería actualizar constantemente la documentación de seguridad? Dependiendo de qué documentación nos estamos refiriendo. Si es una documentación que requiere actualizarse por cada cambio que se pueda ocasionar dentro de la organización, no hay forma, o sea, se tiene que actualizar. En eso no hay sentido. O sea, no se trata de la cantidad de trabajadores, se trata de los riesgos o peligros que haya dentro de la organización. ¿Cuándo inicia el curso de fiscalización? Les voy a pasar luego el link ya de todos los demás cursos que tenemos en todas las primeras 2 semanas, que son los webinars gratuitos. Si soy un contratista y la empresa que me contrata ya cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, entiéndase de esta forma, tendré que implementar mi plan de lineamientos de vigilancia ST, de registrar al CICOVID. Ya, si hablamos del plan de lineamiento de vigilancia justamente ST para COVID-19, no ST, sino para COVID-19, estás obligado. O sea, el día lunes hicimos justamente este curso que hablaba sobre los lineamientos y entendimos que el campo de aplicación, y lo revisamos a detalle, aplica a las personas, incluso a las personas naturales que tengan que brindar servicios, y aplica a cualquier entidad que tenga vínculo laboral. O sea, te compete, estás obligado. Y un mapa de riesgos para el trabajo home office. Ya, ahí pudiera haber alguna excepción, no lo estoy seguro, porque si no, imagínate, si tuvieras una empresa de 3.000 trabajadores, no vas a hacer 3.000 mapas de riesgos por cada oficina. Y básicamente también porque dentro de la esencia del mapa de riesgos es que se considere el centro de trabajo, o sea, el establecimiento del centro de trabajo. Si todos van a hacer home office, pudiéramos hacer ahí una interpretación de las normas donde solamente sí estarías obligado a hacer el IPV, pero no necesariamente el mapa de riesgos. ¿Las firmas de los documentos de charla y capacitaciones serán en forma digital? Mira, Luis, qué buena pregunta. ¿Las firmas de los documentos de charla y capacitaciones serán de forma digital? Entiéndase que esto no ha quedado claro, ni siquiera lo han mencionado de cómo va a ser el tema de las firmas, y entiéndase también que tenemos un formato que es obligatorio. Entonces acá también hay que ser creativos. Podemos utilizar las firmas digitales, podemos utilizar otras validaciones de forma digital,
todas estas van a ser válidas porque justamente se está autorizando que sean de forma virtual. Entonces, si es que no estuvieran autorizadas las capacitaciones virtuales, que es como salió la normativa antes de este periodo de la cuarentena, entonces estábamos obligados a que todas fueran presencial y las firmas fueran a mano alzada, porque así estaban estipulados los registros de formación. Consulta, ¿el diagnóstico de línea base es recomendable realizarlo anualmente o con qué frecuencia? Yo lo sugiero, yo lo recomiendo, yo lo hago de forma anual. ¿Por qué? Porque entiéndase también dentro del concepto de plan de seguridad y salud en el trabajo, uno de los inputs necesarios para crear el plan es el diagnóstico. Y no solamente se hace planes cuando empiezas tu sistema de gestión, sino se hace todos los años que vas a hacer un nuevo plan. Entiéndase también que es necesario saber cómo estás cada finalización de cada año. Entonces, yo sí sugiero que la línea base se tenga que hacer cada inicio de plan de seguridad, antes de cada inicio de plan de seguridad y salud. ¿Qué documentos se debe almacenar en el registro de equipos de seguridad y emergencia? ¿Qué documentos se debe almacenar en el registro de equipos de seguridad y emergencia? ¿Qué documentos? No entiendo muy bien la pregunta. O de repente es lo contrario, ¿qué elementos deben considerarse en esos registros? Pues básicamente las luces de emergencia, extintores, todo lo que se utilice para emergencias, camillas. ¿Es responsable por daños y perjuicios el empleador por el contagio COVID-19 de sus trabajadores? Sí, hay dos delitos de por medio. Uno por no considerar las medidas de prevención ya estipuladas en las normas y otro delito por exponer a los trabajadores y atentar contra su vida y su salud. Ya está estipulado eso. Y es más, las multas administrativas al inicio llegan a un promedio de 40.000 soles. Pero si no tienen las firmas, no serían digitalizadas porque creo que se requiere autorización. Claro que sí, por eso te digo que dentro de ese enfoque hay que ser lo más creativo posible y también validando qué recursos, que no todas las empresas van a tener los mismos recursos definitivamente para poder validar, pero frente al ente autorización virtual, cualquier visto bueno digital es válido. Una respuesta a través de correo electrónico, una autorización dentro de alguna plataforma que solamente tengan acceso a aquellas personas, etc. O sea, hay muchísimas formas. Para demostrar el cumplimiento, toda la documentación para auditorías de cumplimiento serán con pantallazos. Para demostrar el cumplimiento, todos los documentos para auditorías de cumplimiento serán con pantallazos. No comprendo la pregunta. Consulta, ¿el COVID-19 es una enfermedad profesional comprobada? No. Existe actualmente un proyecto de ley que justamente está pidiendo de que consideren la enfermedad, consideren el COVID-19 como una enfermedad dentro de la lista de enfermedades profesionales, pero actualmente no. Y lo más probable es que cometamos el mismo error que cometió Ecuador, porque Ecuador emitió justamente incorporó la enfermedad profesional, el COVID-19, y a la semana desistió de ello y se dio de baja nuevamente a esa normativa y actualmente ya no es parte de su lista de enfermedades profesionales. Entiendo que en Perú tampoco creo que vaya a pasar, porque esto es una pandemia, ¿vale? La empresa puede despedir a los practicantes. Bueno, esos no son temas netamente de seguridad y salud en el trabajo, son temas laborales y para eso hay otras normativas y ya son la suspensión perfecta y todo lo demás. Bien, señores, vamos a continuar. Les explico, ¿sí? Les comento, en mayo tenemos los siguientes webinars certificados. El 23 de mayo tenemos un webinar de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que es de 8 horas. Habilidades directivas para equipos o habilidades de dirección para equipos, el 24, domingo 24, que también es por 8 horas. Tenemos el DSA 8000 de responsabilidad social el sábado 30, también por 8 horas. El de directrices para auditorías y sistemas de gestión el 31, también de 8 horas. Y en junio estamos proyectando abrir de 8 horas el de gestión de la continuidad de negocio ISO 22301. Asimismo, empezamos en junio con nuestros cursos de auditor interno certificados que son válidos también para los procesos de auditoría interna en empresas. Vamos a abrir el auditor interno 45001-2018, auditor interno SA 8000 y auditor interno 9001-2015. ¿Por qué les menciono sobre estos cursos? Porque en este momento vamos a empezar nuestro proceso de evaluación de aprendizaje
y vamos a hacer un sorteo. Bueno, no un sorteo, sino vamos a hacer una premiación. El primer puesto en esta evaluación se va a llevar 3 becas a nuestros cursos de 8 horas. El segundo premio, el segundo puesto se va a llevar 2 becas a nuestros cursos de 8 horas y el tercer puesto una beca a nuestros cursos de 8 horas. ¿Sí? Entiéndase que estos no son webinars gratuitos, estos sí son certificables por la mayor cantidad de horas. Y entonces estamos haciendo ahorita el sorteo de becas. Y entiéndase también que la semana que viene vamos a empezar con la publicación ya de estos cursos, que ya hemos tenido ya bastantes inscritos por adelantado, pero sin embargo también por políticas internas de la consultora vamos a emitir la lista de inscripción también para público en general la próxima semana. Entonces, indicado esto, y como hay bastantes participantes nuevos que nos acompañan por primera vez, les explico cómo es el proceso de evaluación. Van a ingresar en este momento a través de su otro dispositivo, porque cuando se inscribieron se les hizo la sugerencia de que pudieran utilizar un segundo dispositivo con acceso a Internet. Entonces, van a utilizar la plataforma kahoot.it. No es necesario instalarlo, basta que pongan en Google Chrome kahoot.it y con eso es suficiente. Entonces, ingresan a kahoot.it y les va a pedir un game pin, que yo les voy a dictar en un momento el código, y luego les va a pedir sus nicknames, que básicamente van a colocar su nombre y apellido. Ahora, en pantalla, ustedes van a ver, en la pantalla que estamos visualizando, ustedes van a ver de esta forma. Van a ver la pregunta y van a ver las alternativas. Al mismo tiempo van a ver un contador de tiempo. Significa que mientras más rápido contestes la pregunta, vas a generar mayor puntaje. Pregunta correcta. Si es que se te pasa el tiempo, te consideraría como pregunta nula. En la pantalla lo vas a ver de esta forma y en tu segundo dispositivo, tu dispositivo celular o tablet complementaria, vas a ver de esta forma. Entonces, si yo en pantalla deduzco que la primera opción es la respuesta, pues en mi pantalla marcaré la primera opción. Entiéndase de esa forma porque es completamente sencillo en realidad esta aplicación. Entonces, en este momento iniciamos. Les voy a pedir a todos que ingresen a kahoot.it. Ingresamos todos a kahoot.it. Y el game pin es 413805. El game pin es 413805. Mientras van entrando, hay otra pregunta interesante. Dice, ¿las capacitaciones virtuales se deben dar exclusivos con respecto a COVID-19 o también las de capacitaciones otras temáticas? Se tienen que cumplir todos los programas de capacitación ya programados de forma virtual y también las del COVID, ambas. Las PPTs, como les menciono, se van a compartir vía correo electrónico. Se les va a enviar a todos. Bien, tenemos 41 ya dentro de la plataforma, son 72 participantes. Vamos a dar últimos 10 segundos antes de iniciar con la evaluación. Nos hemos ido un poquito más del tiempo porque hemos decidido contestar un poco más de preguntas. Pero vamos bien, es un horario un poco más tranquilo. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. 10 preguntas, ¿estás listo? Empezamos. ¿Cuál es el número de ley del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo? Bien.
Esta pregunta se las voy a dejar de obsequio para todos. Esta no va a ser contabilizada y lo voy a denotar así en el sistema, puesto que ha habido un error de digitación. La ley es la 29783. Repito, la respuesta es ley 29783. Acá está mal digitada, así que este es un puntaje que va para todos. Entonces, es válida desde la segunda pregunta. Un minuto, vamos a hacer los cambios. Y aún así, la mayoría ha estado más o menos cuál iba la mejor, ¿no? Excelente, vamos a la siguiente pregunta, ahora sí. Bueno, definitivamente estos puestos no van a estar válidos, ¿sí? Así que vamos a la siguiente pregunta. Válido desde aquí. ¿Cuántos son los principios de la ley 29783? Bien, los revisamos. Son 9 principios de la ley 29783. Estos ya son los puestos con validez. Miren la gran diferencia de... Bueno, no hay una gran diferencia. Todos están cerquísimas en puntaje. Cristian, Pedro y Luis. Vamos a la siguiente pregunta. ¿No es un principio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bien, comunicación personal. No, no es parte de un principio, ni siquiera lo hemos mencionado. Cristian, Pedro y Marilia. No es mucha la diferencia inclusive con todos los demás. Respecto a un sistema de gestión, es afirmativo. Efectivamente. Con respecto al sistema de gestión, habíamos visto que tiene que ver básicamente con tratar, o sea, habíamos confirmado que puede ser una disciplina, el sistema de gestión puede tratar una disciplina o también puede tratar varias disciplinas, ¿sí? Luis, van dos Luis y Peter, los puestos han sido cambiados. Siguiente pregunta. ¿No es un resultado previsto de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Efectivamente, no se prevé dentro del sistema de gestión que se pueda tener lugares sin peligros ni de riesgo. Es un caso imposible. Siempre lo va a haber y básicamente nuestros controles lo que tratan justamente es de reducir o mitigar tales peligros y riesgos. Ailí tiene 5 respuestas correctas y como les mencioné, la primera no se está considerando, así que Luis, los dos primeros van en primero segundo y Ailí va en tercer lugar. No es un documento en el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012. Correcto, reglamento interno de trabajo. Esto es un documento del área de recursos humanos. Dentro de la materia de seguridad y salud del trabajo, lo que tenemos es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
Bien, hay nuevos que están subiendo. Tenemos a Luis, dos Luis y Ailey. Claudio está subiendo, está justamente con las respuestas correctas. Séptima pregunta. No son registros del artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012 TR. Efectivamente, registro de enfermedades ocupacionales. El que forma como registro acá es el registro de exámenes médicos ocupacionales, que básicamente habíamos mencionado que podemos validarlo a través del certificado de aptitud médica. Luis Ailey. ¿Y Kelly va subiendo? Octava pregunta. ¿No es función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Aprobar el plan de remuneración del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Efectivamente, porque no tiene absolutamente nada que ver con el tema de remuneraciones. Y hay una lista bien definida también que vamos a ver, como les mencioné en cursos más adelante, con respecto a las funciones de ley 29.183 y las nuevas que se están generando para el Comité y o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma ISO del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bien, ISO 45001. Por ahí algunos les ganó la mano cuando vieron 45, ¿no? Luis, Ailey y Cristian. Volvimos a cambiar, es la tercera que cambiamos los puestos. Y esta es la pregunta final. ¿Cuántos son los requisitos que se implementan del anexo SL? Bien, algunos han marcado 10 porque los requisitos del anexo SL son 10, pero habíamos mencionado que 3 de ellos son requisitos generales de interpretación de la norma y 7 son requisitos implementables, que son desde la cláusula 4 a la cláusula 10. Y lo esperado, el puntaje final, y vamos a contrastar los puestos, que puede haber cambiado, todo es posible, pero no es aleatorio. Luis Espinosa, primer lugar. Ailey, segundo lugar. Y Claudio, tercer lugar. A todos les está saliendo como 10, bueno, la pregunta 1 contestada debido a que ha sido anulada. ¿Sí? Entonces, a todos les ha salido esa pregunta como si estuviera correctamente contestada. Perfecto. Les voy a pedir que Luis, Ailey y Claudio luego se comuniquen con mi persona o con el equipo de SIC Soluciones Training para que puedan registrar sus nombres y apellidos y al mismo tiempo puedan registrar también sus correos electrónicos para que les hagan llegar la premiación adecuada. Y antes de terminar, todavía no hemos terminado, les voy a pedir lo que nos corresponde dentro del programa. Les voy a pasar en este momento nuestra encuesta de satisfacción. Y les voy a pedir que todos podamos llenar adecuadamente nuestra encuesta de satisfacción y también podamos proponer aquí los cursos que ustedes estarían interesados en que se pudieran abrir también de forma gratuita. Lo voy a pasar en este momento. Listo, acabo de pasarlo por el chat. O le dan clic o simple y sencillamente pueden control C, control V y ponerlo directo en su navegador.
acá se encuentra la encuesta de satisfacción. Por favor, como les menciono, les agradecemos enormemente que todos puedan llenar la encuesta de satisfacción. Con respecto al curso, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.